Bueno, pues buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos nuevamente a una emisión más de este podcast que ya se había quedado un poquito como en el baúl de los recuerdos, pero nuevamente estamos aquí saludándolos. Primeramente me presento, mi nombre es Nacho, como ya saben, conduciendo este interesante programa, y hoy tenemos para bien presentarles a un invitado muy especial. Y pues bueno, de aquí vamos a arrancar un poquito para hacer nuevamente este capítulo, y me gustaría que se presentara. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarles a toda su audiencia, a su canal. Mi nombre es Gibran, soy paramédico y soy bombero de esta Coordinación Municipal de Protección Civil Pátzcuaro. Bueno, muchas gracias por la invitación, y por allá tenemos a... ¿Qué tal? Buenas noches, soy El Gaona. Pues ahora me estoy integrando delante de las cámaras porque estaba detrás, y pues con como menciona Nacho, este nuevo programa, este nuevo episodio después de algunas sesiones de descanso. Estábamos en sabático muy a gusto, pero nuevamente las historias y pues conocer a una persona que está dentro de este ámbito del servicio social de alguna manera, ¿verdad? Para aquí, para el municipio, en urgencias. Correcto. Y pues que tiene algunas historias y anécdotas que yo creo que nos van a gustar a todos. Y bueno, pues vamos a arrancar este programa con un tema muy interesante que, como pueden ver, estamos en la base de protección civil, bomberos, paramédicos, donde pues realmente como el tema lo dice un poquito, en estos lugares pues hay muchas historias, hay muchas experiencias, hay muchos datos también como para desglosar un poquito del programa, que esperemos que sea muy interesante y para que sea del gusto de todos ustedes. Y pues como bien saben, las actividades paranormales, las actividades pues sobrenaturales también se dan mucho en este tipo de profesión, de actividad, y pues creo que le queremos dar las gracias por haber aceptado la invitación al programa, y sobre todo por habernos facilitado las instalaciones para que sea un programa pues al agrado de todos ustedes. Y como bien lo decía, pues en estas actividades, pues ¿qué no se puede platicar, verdad? Tanto en hospitales como en las diferentes pues accidentes, en las diferentes actividades que ellos tienen como profesión. Pues creo que va a ser pues no solamente en este programa, porque quiero pensar que son muchísimos experiencias que ellos han tenido, y me gustaría comenzar, pues no sé, como con algo por ahí que se te venga a la mente ahorita. Creo que son muchísimos, ya platicamos previamente con él, y la verdad que son muchas muy interesantes, todas muy interesantes. Me gustaría comenzar Bueno, antes, no es que no se te vaya la idea, pero igual si nos platicas un poquito de ti, cómo llegas aquí a la Protección Civil, también porque, como decía Nacho, ya platicamos con él, esta es base. Es la base, es correcta. correcta. La base, pero estaban en otra antes, ¿no? O sea, ya han tenido como ese movimiento. Entonces, primero, ¿cómo te acercas tú a este ámbito de protección civil? Claro. Y ese transcurso, ese transcurso de la base anterior a esta. Claro, sí, con gusto, Mariano. Pues bueno, yo inicio en protección civil en el año del 2013, justamente en un programa formativo como paramédico. Es mi hermano quien me impulsa, quien me lleva por ahí un poquito a rastras en el sentido de no saber a dónde vas, qué vas a encontrar, pero bueno, no eran tiempos donde yo estaba en la prepa, y pues bueno, no había que agregar algo a las actividades adicionales al estudio. Entonces es mi hermano quien me acerca a este espacio, a este contexto. Y bueno, la parte formativa, lo que implica convertirte en paramédico, pues es una academia estructurada de aproximadamente un año formativo, para posteriormente la atención a las emergencias. Como bien lo mencionaban, el mundo de las emergencias pues es totalmente un espacio donde se llegan a presenciar pues eventos trágicos, algunos otros pues no tanto, otros donde justamente la vida juega un papel importantísimo en esta actividad, y justo no se reciben, se despiden,
y pues enigmático, simbólico en este proceso. Entonces, retornando un poquito al cómo inicio, cómo me adentro a esto, pues yo cursé 8 años como paramédico, como elemento voluntario dentro de esta corporación. Justo como lo mencionabas, pues hemos sido nómadas, hemos estado moviéndonos de algún modo u otro en diferentes locaciones. Hemos tenido varias bases, varios lugares donde pues hemos establecido el punto de control o de establecimiento para la atención a emergencias. Técnicamente, pues esto tiene que ver con una locación céntrica, con un espacio que sea accesible para poder desplazarse a los incidentes. Nosotros, pues yo creo que en 10 años, o al menos en el espacio que yo tengo trabajando aquí, tal vez te estoy hablando de unas 6, 7 bases que hemos recorrido. Entonces, cada una con sus propios pues elementos, con sus propias actividades, y pues justo, es un poquito del trayecto. Al menos hoy, ya con 13 años de servicio activo, les puedo comentar que este espacio donde se encuentran hoy realizando su programa tiene movimiento, tiene actividad, pero nada en contraste con los otros lugares. Sí, bueno, pues ya vieron, está muy interesante. Vamos a empezar más o menos por ahí, por esa parte. La pregunta del millón que generalmente nosotros hacemos a nuestros invitados es: ¿qué tanto escepticismo había antes de todo esto? ¿Tú ya creías en la actividad paranormal antes de que tuvieras una vivencia, una experiencia basada en todo este tipo de situaciones? ¿O siempre así como que habías tú tenido así como la idea de que sí hay cosas ahí que tal vez me pueda pasar o que no te pueda pasar? Porque como en todas partes, pues hay escépticos. Los escépticos generalmente pues dicen, pues yo no creo nada, escuchan algo, ven algo y siempre se lo atribuyen pues a algún suceso lógico, sí, porque todo lleva también una lógica. ¿Cómo fue así como que tu primera experiencia, cuando presenciaste o cuando experimentaste realmente algo así como muy tenso? Muy, sí, o sea, tu experiencia fue fuerte, tu primera experiencia. La primera, sí, justo, al menos en la postura del escepticismo en torno a este tipo de situaciones, yo creo que es divisar que, pues bueno, hay cosas que aunque uno no lo puede ver o no lo puede describir en términos físicos o explicables, pues escapan a esa misma lógica, ¿no? Literalmente o redundantemente. Y sí, yo ya tenía como pues una creencia previa en esto, ¿no? Yo creo que al menos en el marco contextual del lugar donde estamos, que es Pátzcuaro, pues justo, ¿no? Todos de día lo ven muy bonito. Sí. Tiene unas calles muy bonitas, una arquitectura pues impresionante, muchas cosas que ver de día, pero de noche es totalmente pues otro show. Son otras leyendas justamente las que se cuentan, son otras vivencias las que existen. Entonces, empapado un poquito en esas historias, inclusive pues en la línea de lo familiar, de lo que los abuelos llegaban a platicar, sí ya había cierto acercamiento a esto. Entonces, cuando yo inicio mi primer turno, que justamente fue un 31 de octubre, en 2013. Ay, octubre, previo. Fue justo el primer turno después de terminar la academia formativa. Pues tú ya puedes acceder a colocarte dentro del marco de las emergencias. Entonces, mi primer turno fue un 31 de octubre. Por ahí mi hermano justo me decía, ten cuidado, dice, la base donde están, sí se escucha algo por ahí anormal, ¿no? Dicen que es una chica, dicen que justamente pues aparece, se ve la sombra. Coloquialmente, o bueno, no coloquialmente, sino en el servicio, a esta persona le atribuyeron el nombre de Zafiro, paz descanse, con el respeto debido. Claro. Pero bueno, ¿no? Yo ahí sí me mantuve como muy light, dije, ok, espero que no sea el caso, pero pues sí, el primer turno técnicamente dormí bien, tranquilo. De retorno a esto que me comentaba mi hermano, yo lo vi como me está tratando de asustar, pero bueno, el primer turno únicamente atendí un accidente vehicular leve y hasta ahí. Entonces lo descarté, lo ignoré, pero el segundo turno todo cambió. Justo. Así, decías de esta chica, ¿conoces un poco su historia? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿O qué situación se manejó ahí? Más que nada, o sea, lo interesante sería eso, que nos platicaras un poquito, si conoces la historia de
qué le pasó más que nada, o sea, o por qué estaba ahí. Claro. Estoy hablando bueno, no sé, marcas no se pueden mencionar. Bueno, Pues locación, tal vez, de la escuela de la ETI hacia arriba, por ahí hay un lugar donde venden materiales. Entonces, ese sitio es o fue la base donde nosotros pues permanecimos mucho tiempo por ahí. En torno a la historia de esta chica, la conozco a grosso modo, a lo que algunos de mis compañeros que sí atendieron el incidente, pues vivieron. Entonces, lo que se cuenta, lo que se sabe es que fue la atención de un accidente vehicular, donde se vio involucrado un taxi, me parece que venían de Uruapan, y en Huecorio, en la comunidad de Huecorio, por ahí tuvieron un incidente automovilístico. En el sitio fallecen 2 personas, entonces, pues todo correspondía a los protocolos habituales, a lo muy tópico, algo que pues a veces causa como incertidumbre, que no se tiene una noción cierta de esto, es pues justo, ¿no? A veces trasladar a los pacientes que pues ya están muertos o alguna situación similar. Lo protocolario, lo que nosotros conocemos, lo que se sabe y lo que se hace es, cuando esto está presente, ya al menos en torno a nuestras intervenciones, pues ya no hay algo que hacer, ¿sabes? Es decir, se activan las diligencias correspondientes y pues son quienes se hacen cargo del proceso. Entonces, por ahí justo las personitas que atendieron esto comentaban que pues justo, ¿no?, en la ubicación se encontraban 2 personas fallecidas, activaron el protocolo propio y pues esperaron para hacer los procedimientos de rescate. Pero en el espacio donde un silencio abrumador les llegó, por ahí escucharon un quejido. Entonces trataron de rastrearlo y a lo que comentan, no sé a ciencia cierta si era un nopal, un maguey o un zarzal, pero por ahí ubicaron y localizaron otra víctima, que era esta chica, era una chava de aproximadamente 25 años, si no mal recuerdo. Entonces, pues cuando se dan cuenta, de inmediato van, atienden. Estoy hablando que esto es un proceso que nosotros denominamos como triage, que es una evaluación rápida en la escena, y pues se detecta o se derivan las atenciones propias. Entonces van, la atienden y pues sí, lastimosamente la encontraron muy, muy grave, muy crítica de estatus de salud, múltiples fracturas, hemorragias visibles. Técnicamente un paciente que nosotros llegamos a codificar como grave, como un código rojo, la empezaron a atender, le empezaron a brindar la atención médica prehospitalaria e iniciaron un trayecto para trasladarla a un hospital en Morelia. Anteriormente teníamos la cualidad de que todo paciente crítico se iba a Morelia. ¿Por qué? Porque Pátzcuaro, al menos en la infraestructura hospitalaria, no cuenta o no contaba en ese entonces con un servicio propio para atender esto. Entonces era un trayecto de aproximadamente 40 minutos, espacio donde esta chica llega a caerles en parada cardiorrespiratoria por las complicaciones que tenía. La logran sacar de paro cardiorrespiratorio, la atienden, la desfibrilan, la empiezan a atender, a proveer de los cuidados necesarios críticos en este caso. Y justo, ¿no?, llegando al hospital civil en Morelia, donde antiguamente era el hospital, a lo que comentan mis compañeros, la chica nuevamente vuelve a caer en paro y en el momento que la estaban descendiendo, la unidad estaba prendida, tenía códigos, tenía luces, bueno, justo ahora comercial, van llegando mis compañeros a atender un incidente, y pues tal cual como se apreciaba, ¿no?, las luces, los estrobos. Cuando descienden a la chica de la ambulancia, pues la camioneta sigue prendida, es decir, el motor sigue activo, pero las luces empiezan a parpadear, empiezan a hacer como una especie de corto, se apagan, descienden a la paciente, la meten a sala de urgencias y por lo que platican, pues bueno, ya era una paciente con lesiones no compatibles a la vida. El médico que les recibe les dice, ¿sabes qué? Ya hicieron todo lo que pudieron, lastimosamente esto ya no se puede salvar. Inclusive por ahí, no sé esto qué tan cierto sea, al menos es la manera en la que lo narraban mis compañeros. Justo, ¿no? Uno de ellos se subió encima del carro camilla sobre la paciente realizando pues compresiones, reanimación cardiopulmonar. Y pues sí, justo, todo esto, al menos por el contacto inclusive con la sangre y demás, pues bueno, se vinieron un poquito sucios de ese incidente. Pero bueno, queda en eso, ya no es reversible, ya no logra salir y pues se declara como fallecida. Entonces, pues ellos justamente, ¿no?, con la frustración posterior al evento,
la sensación, inclusive tal vez de impotencia, el que muchas veces nos llega a pasar, que llegas a trabajar mucho un paciente crítico, lo estabilizas, el traslado es bueno dentro de todo, pero a veces llegando a los hospitales es ya, hasta ahí. Entonces regresan ellos, aparentemente el primer turno todo normal, llegan, lo habitual, lo que llegamos a hacer después de un servicio estresante, relajarse, tal vez tomar café, tal vez fumarse un cigarro, ya está ahí. Pero al siguiente turno es donde empieza la movilización. Ahí es donde comienza lo interesante. Claro. Todo es interesante, claro, respetando pues, o sea, el suceso que le ocurrió a la chica, ¿verdad? Claro. Pero entonces aquí es donde entra, como dices, en el segundo turno comienzan a manifestarse ya, hay signos ya de actividad. Sí, es correcto. Y eran signos muy declarados, o sea, como lo comentan. Esto que te comparto son, pues, experiencias de elementos ya veteranos, inclusive, pues, de amigos míos que sí ya tienen bastante tiempo en el servicio. Y justo en el segundo turno es donde empiezan, pues, un poquito las sombras, por ahí, pues, no sé qué tan cierto sea. Aparentemente vestía tacones esta chica. Y sí, que se empezaron a escuchar los tacones. Recorrer justo los pasos por toda la base. Sí, ya la chica ya no logró entrar al hospital, sino fallece dentro de la unidad. En el momento que llegan ellos al hospital, aún cuenta con signos vitales. Pero sí logra ingresar. Sí logra ingresar. Es en el hospital donde dicen ya son lesiones no compatibles con vida. Ajá. Ya por mucho esfuerzo que se haga, ya no va a ser recuperable. Entonces, justo lo codifican ellos de ese tipo. Y sí, técnicamente, como lo describían nuestros amigos, nuestros compañeros, sí estaba. El término médico se le denomina politrauma. Es decir, no solo es una lesión aislada, sino son muchas, de mucha gravedad. Sí. Y en el traslado se mantuvo. Pero llegando al hospital es cuando fallece. Sí, es correcto. Te pregunto porque a mí se me hace muy extraño, muy curioso que se haya como manifestado tan pronto, ¿no? Pero aparte dentro de la ambulancia, cuando fallece en el hospital, o sea, uno podría pensar, pues es que si fallece en el hospital, quizás su energía se quedaría dentro del hospital, del edificio. Pero cómo regresa, quizás era lo que hablábamos aquí. Ya habíamos estado platicando con Gibran. Sí, es correcto. Y hablábamos de que tal vez la energía se transporta o se adhiere a las personas más que a la ambulancia o al edificio. Y quizás quien la atendió fue quien trató con ella, la transportó esa energía, ¿no? Porque también mencionabas que aquella persona que estuvo en ese servicio en algún tiempo ya, o por lo menos hoy día, no está aquí en esta base, ¿verdad? No, y ya dejó como de esas manifestaciones, tampoco vinieron a esta base. No, parece, eso a lo mejor sería una ruta exploratoria interesante ahí, en este lugar donde venden productos de madera, pues ver qué se quedó, qué hubo ahí. Pero sí, la situación ahí, tal vez dentro de todos estos sucesos, al menos como elementos operativos de estas áreas, a nivel de explicación lógica, a nivel clínico inclusive, se puede entender que hay procesos agudos de estrés psíquico que producen tal vez alucinaciones, que pueden inclusive verse situaciones que no son reales. Pero esto cómo se explica cuando todas las personas lo notan, lo saben, lo presencian. Entonces, esto a lo mejor es ya más como un cliché, pero la parte de, pues cuando se subió y empezó a dar maniobras y que, bueno, la chica sí tenía múltiples heridas, tal vez, y retorno, esto no es 100% cierto, o no sabemos si sea, pero justo, ¿no? Inclusive mi compañero decía, pues a mí me tocó tirar el pantalón, porque llegó manchado de sangre, llegué, me cambié y lo tiré. Entonces pensamos que tal vez algo similar por ahí tuvo que haber entrado en contacto. Y sí, retorno a partir de la segunda guardia, como lo comentan, es que se empieza a manifestar de esta manera. Entonces, no hay una explicación tan lógica. A lo mejor pensamos en el último contacto, en la última persona con la que habló. Tal vez sea eso. La susceptibilidad de la persona puede ser también por ahí. Sí, puede claro. ser por esa parte. Y entonces,
bueno, dentro de las manifestaciones eran como los pasos de tacones. Nos comentabas que en alguna ocasión se llegó a encender una ambulancia. La sirena o el motor, o qué fue lo que... Fíjense audiencia, aquí viene algo muy fuerte, muy interesante. Nosotros en el área designada para la recepción de reportes de emergencia, radios propiamente, se encuentra un mueble donde se colocan las llaves de todas las unidades. Al finalizar el turno, o al menos por la noche, igual el mismo ritual que se practica aquí, se colocan las llaves en esa posición y ya las llaves no se mueven, a menos que caiga un servicio de madrugada. Bueno, hay que ir por ellas, descolgarlas y activar las unidades. Pero en esta base justamente pasó la situación de que en radios estaban todas las llaves colgadas, estaba todo pues en su lugar, y aparentemente pues no era pues tan noche. Me comentaban, creo que era como a la 1 de la mañana, de pronto las unidades empezaron a encender, las sirenas, los estrobos, no necesariamente las sirenas no, sino solo las luces. Se empezaba a escuchar que bajaban los carros camillas de las camionetas, y pues se escucha el golpe, no es un golpe sólido, es metálico, y es hasta cierto punto un estruendo que sí es perceptible. Entonces cuando acuden a ver, pues bueno, no, la primera impresión, lo más lógico es: alguien se metió. Sí, claro. Alguien o se va a robar algo o está haciendo la maldad. Bajan todos. Sí. Acuden, revisan y no había nadie. Y todos presenciaron el evento, o sea, es algo muy fuerte, ¿no? Muy interesante. Sí, algo que no se puede como ni hablar desde el ámbito lógico ni negar, ¿no? Es no. Un hecho que está ahí. Está muy marcado. Tangible sobre todo, ¿no? Y que les tocó justamente apagar. Bueno, las unidades tienen un sistema de cortacorriente eléctrico general que se le denomina máster, y es llegar, cortar y apagar. Y a ese grado, o sea, es un suceso realmente muy poderoso, por la cuestión de que pues las llaves colgadas, o sea. Y llegó a pasar, perdón que te interrumpa, pero sí había esta especie de contacto con ella, es decir, sí había situaciones donde, pues incluso, ¿no? Recuerdo una vez, es el comandante actualmente, Roberto, amigo mío, estábamos haciendo una práctica de inmovilización, un rescate en escalera. Ese día estaban 2 chicas en turno, es decir, una operativa para guardia y otra como voluntaria. Entonces estábamos trabajando ahí, estábamos inmovilizando, estábamos en la escalera justamente, y de pronto, ¿no? Esos espacios donde te quedas callado, y se escuchó la voz que nombró a mi jefe actualmente. Solo fue un sonido literalmente breve, que fue un Roberto, y volteamos todos con ¿quién habló? Y digo, la otra chica que estaba ahí estaba frente a nosotros, ella está quietecita como un bloque sin moverse. Estaba en shock. Y justo, ¿no? Lo que hicimos fue acercarnos a radios con la otra compañera que estaba ahí en ese tiempo. Oye, ¿tú nos hablaste? Se quita los audífonos. ¿Qué pasó? No. Estaba viendo una película. No, definitivamente. ¿Nos hablaste? No. Y justo, entonces, si era algo que al menos a nivel energético, pues no sé si sea la cualidad o tenía esta parte de pues expresarse de varias maneras. Una psicofonía muy marcada y muy directa. Y a nivel ambiental, o sea, no fue por debajo, no fue esos ruidos a veces imperceptibles que se distorsionan y que dices, ¿cómo? Que escuché esto, muy sino clarito, directo. Sí. Y Roberto fue quien atendió ese servicio. Justamente. Entonces le hablaba él. Sí, probablemente. Sí. Bueno, también nos habías comentado que ya en esta base, concretamente a ti te pasó algo similar, que estabas llegando a turno. Ajá. Y alguna de las ambulancias, que incluso ahí tenemos el video que lo vamos a dejar ahorita, donde te encienden también las luces, ¿verdad? Sí, ahí sí técnicamente fue la sirena. Yo estaba llegando a turno justamente de mi otra jornada laboral, estaba guardando mi carro, y sí, digo, a veces hay bromas entre los compañeros, ¿no? Que llegamos a jugar con esto. También las llaves estaban ahí dentro de la camioneta, y bueno, a manera como de presentación, de tentación, no sé cómo denominarlo, termino de guardar el carro y
y se empieza a activar la sirena, se empieza a desbloquear, se empiezan a quitar los seguros y de repente empieza a sonar la sirena. Entonces yo lo que hago es con el celular, voy, acerco, veo que no hay nadie y pues justo solo suena la sirena, como si de manera manual se estuviese activando. Y esta ya no era la misma ambulancia. No, esta es relativamente nueva, es una ambulancia 2021, las otras son 1990 y pico, entonces... Sin tanta sí, tecnología. Sí, claro, justo. Y también, bueno, en este sentido, previo a que comenzáramos ahorita esta grabación, llegaron compañeros tuyos que nos hablaban de que en alguna de las ambulancias había habido ya varios fallecidos, más de una decena. Claro. Entonces, esta ambulancia donde a ti te sucede esto ya también contaba como con con esas malas experiencias, malas anécdotas de que gente hubiese fallecido dentro de esa ambulancia. Sí, al menos en el ámbito prehospital, sí es algo con lo que se llega a lidiar de manera frecuente. Muchas veces, o al menos tal vez la estadística semanal de PATSCOR en atención a incidentes, sean traumáticos o sean de origen clínico por alguna enfermedad, se habla de que se atienden hasta 60 servicios por semana. Entonces, muchos pacientes literalmente son estatus críticos, que como lo mencionaba antes, ¿no? Eventualmente cuando uno acude a una ubicación, a un reporte, lo primerito es llegar, se evalúa fuera del protocolo de escena y seguridad. La atención directa al paciente es las probabilidades de sobrevida, la condición que tiene, qué recursos va a ocupar, qué se va a empezar a hacer con ese paciente para movilizarlo, por supuesto, a un centro de atención definitiva. Y llega a darse el caso que hay pacientes que relativamente están estables, pero en el trayecto se complican y sí llega a ser el caso que llegan a fallecer dentro de la unidad. Hay casos específicos, al menos en los traumáticos, como lo mencionaba anteriormente, cuando ya son lesiones no compatibles con la vida. Bueno, al menos esa es una responsabilidad jurídica, legal, médica que no nos compete. A final del día, la cuestión, a menos que ya sea muy determinante, que sea muy evidente, pues es como ya no hay nada que hacer. Pero mientras haya, pues literalmente manifestaciones de vida, hay un protocolo para atención, hay movimientos que hacer con estos pacientes y justo, a veces muchos llegan a fallecer antes de ingresar a una sala de urgencias o inclusive llegando a la sala de urgencias llegan a caer en paro. Entonces, esta unidad sí, ya también tiene cuentitas con esto. Sí, pues es, como dices, dentro del ámbito de tu trabajo, pues algo natural, de una manera, con una consecuencia inevitable, por así decirlo. Claro. Y alguna vez, bueno, la vez que estuvimos platicando de lo que conversamos y alguna vez, y que me gustaría mencionar ahora, es esta parte que mencionas de cómo ya hay como determinados lineamientos para decir esta vida, bueno, este cuerpo, al final de cuentas, que es lo que ustedes como paramédicos pues, que trabajan y a lo que ayudan a estabilizar, pues es el cuerpo de cada persona, ¿no? Independientemente de, ya habrá personas que nos dirán, pues yo creo en las energías, yo creo en Dios. Pero en el cuerpo, o sea, como a mí me sorprendió y me ha sorprendido siempre esa parte en que se puede establecer cuando hay ámbitos que todavía se permita restaurar la vida al cuerpo. Y sí. Sí, no te preocupes. Y pues sí, en ese ámbito lo menciono porque, por ejemplo, la fortaleza de un cuerpo en ocasiones es tremenda, o sea, que uno llega a sorprenderse, quizás algunos hablar de milagros. Sí, y claro. puedo regresar como a estas manifestaciones de energía que quizás sientan o sintieron que pudieron haber hecho más por ellas. Eso, pues no, a final de cuentas no lo vamos a saber, ¿no? Claro. Pero quizás eso también sea como un aliciente para esas energías que digan, pues es que no hiciste lo necesario por todo lo que estuvo, o lo que podría haber estado a tu alcance. Ya, en el tema protocolario respecto a la atención a veces de un paciente crítico es justamente, ¿no?, las probabilidades de sobrevida y el retorno de los recursos que se van a emplear para la estabilización de este paciente, que siendo honestos,
al menos nuestra manera de trabajar siempre es, mientras haya vida, siempre hay trabajo. Siempre, por muy complejo que sea el caso, por lesiones muy severas que sean, mientras haya manifestaciones de vida, siempre hay algo que hacer. Al menos en la cuestión donde ya por el tipo de lesiones, es decir, una fractura a nivel de cervicales, exposición de masa encefálica, múltiples lesiones por, no sé, proyectiles de arma de fuego, un accidente donde inclusive se hable de un choque contra un objeto fijo y que te acercas y ves el carro y técnicamente ya no hay nada que hacer. Esa es la pauta que a lo mejor llega a determinar, ¿no? Cuando tú llegas, si aún encuentras con vida ese paciente. Entonces, cuando aún hay vida, retorno, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que agregar, cuidar en esa línea, pero en torno a otro tipo de situaciones pues, energéticas, inclusive hasta ideológicas, yo considero que sí es esto simbólico de la ayuda, incluso pues, en la angustia, en el dolor, cuando la gente ve acercarse, por ejemplo, los camiones de bomberos, que ya ven las sirenas, que se acerca a alguien y dice, no te preocupes, te vamos a sacar de aquí, relájate, respira y vamos a salir. Entonces creo que son los componentes que a veces, sí, como lo mencionabas, como un aliciente llega a mantener, a darles más sobrevida. Al final del día yo creo que es un tema hasta de esperanza, el poder extender la mano para sostener a alguien, para sacarlo. Y a veces esa fortaleza es pues algo que sí les permite, ¿no? Ya más allá de las lesiones, más allá de lo que puede ser predecible, les permite. Yo inclusive te comentaba por ahí de una situación donde a veces esto pues sí juega un predominante en la cuestión tal vez religiosa. Hace no mucho me tocó atender un accidente de tránsito también contra un objeto fijo, también 3 lesionados, 2 de ellos con atrapamiento físico mecánico, atrapamiento físico 2, que es cuando ya componentes del vehículo ya están incrustados o ya están comprometiendo extremidades o porciones corporales de las personas, ¿no? Entonces ahí es cuando se hace lo que nosotros denominamos la especialidad en rescate hidráulico o en técnico en rescate vehicular. Entonces nosotros atendimos este servicio, empezamos a atender, a extraer a los pacientes. El tercero, que era el más grave, pues yo ingreso dentro del vehículo ya una vez creados los espacios. La persona estaba inconsciente, politrauma también, es decir, varias lesiones de compromiso, estaba inconsciente y bueno, al menos en la experiencia dentro de este ámbito es que pues una persona inconsciente con este tipo de lesiones rarísimo te va a responder, o es nula la probabilidad de que te conteste o capte a nivel atencional que le estás hablando. Cuando yo me acerco ¿sabes qué? Ya te vamos a sacar, Diosito ya te hizo paro, ya nada más dile que te dé chance de salir y nosotros te volamos. Solo volteó y hizo un fue todo. Sí, preparamos la extracción, lo inmovilizamos, lo sacamos y se movió a un hospital y llegó con vida al hospital. Entonces no sé si sea justamente de esta línea de esperanza, si es la fe inclusive lo que llega a movilizar esto a nivel energético, y la otra, ¿no? Como complemento, el hecho de que a veces estos milagros pues pueden ser tangibles, pueden ser palpables. Hemos llegado a accidentes donde justamente arribas y ves un vehículo siniestrado con unas deformidades mayores a 70-80% del vehículo y sí, tienes a la persona atrapada, pero está estable, está bien, un rasguño nada más y no hay más. Y otros donde a veces tú dices, no creo que esté tan severo el asunto, no creo que vaya a estar tan lesionado, y te acercas y un fallecido, otro código rojo, y es de... Entonces, sí, ahí tal vez se aplica el de cuando les toca, pues toca. Aunque te pongas. Sí, yo creo que sí. Y por ejemplo, esto es en toda esta parte muy pues muy chido, ¿no? Pero también cuando existe también la contraparte. Cuando ya la persona, pues realmente, cuando ustedes llegan y ya la persona ya está, pues ya fallecida, se puede decir la palabra, ¿no? O sea, desvivida. Cuando ya están trascendiendo, ¿qué experiencias experimentan ustedes? ¿O qué sensaciones o qué sentimientos o pensamientos los invaden? Es un tema complejo, inclusive en el área de salud mental para nosotros como proveedores de estos cuidados, en el área prehospitalaria, bomberos,
siempre es luchar contra, justo como lo mencionas, ¿no? Lo que se contrapone a la hora de llegar a un suceso traumático. De cualquier modo, estás en el peor día de la vida de alguien y eso por supuesto que te impacta, va generando movilizaciones inclusive desde que se recibe el reporte. Pero bueno, a diferencia de lo que eventualmente se cree, pues no es que sea esta cualidad inhumana, no es que sea esta situación, al menos nosotros como proveedores de estos servicios, pues que no se sienta. Al contrario, yo creo que es algo que sí llega a impactar demasiado, pero que a pesar de todo es un trabajo que se tiene que hacer, que se tiene que mantener una postura y una posición de contención para poder sacar el trabajo. Nos ha pasado con elementos nuevos, con chicos, inclusive de edad no tan grande, que justo, ¿no? Ya no regresan después de un primer servicio, sí llegan a tener secuelas, inclusive pues, ansiedad, miedo, cosas por el estilo. Entonces, sí llega a pasar muchísimo y es muy frecuente el hecho de que tú, de primera cara, de primera instancia, te acercas a un sitio donde está no solo la energía, sino de manera real estás vivenciando un proceso tan traumático de alguien, pues sí tiene movilización. Ahorita que lo estaba platicando, recuerdo por ejemplo, o al menos en esto que mencionaba sobre cómo trasciende, recuerdo también un incidente de un tractocamión, el mismo se voltea, se vuelca, igual al que atendieron ahorita mis compañeros, justamente, que van llegando. Yo creo que ahorita vienen muy tensos, muy cansados, muy cargados. Sí se ve. Se les nota, pues justo, ¿no? Es esto que a nivel energético impacta, pero que, bueno, retornando a ese servicio, ya se estaban realizando maniobras de extracción, el vehículo se estaba incendiando, alcanzaron a contener el fuego, pero pues la persona ya estaba fallecida, ya era un código negro, y pues bueno, ¿no? Ya solo procedían las maniobras de recuperación, de rescate con extracción hidráulica, pero era un vehículo de transporte, una carga que llevaba por ahí, aparentemente era una caja seca, iba vacía, pero pues de lo retorcida que quedó se empezaron a escuchar golpes. Entonces fue todo de silencio. Creo que hay alguien más allá adentro. Se hicieron los procesos de búsqueda para ver si había una segunda víctima, pero pues no había nada. Entonces los golpes, inclusive movimientos del vehículo, que pues, es un vehículo que está pesadísimo y que llegan a tener cierto movimiento, es raro. Pero bueno, eso es un ejemplo, algo de lo que pasó en esa situación. Y claro, ¿no? La movilización ahí es miedo. También no sabes a qué te enfrentas. No todos los servicios son iguales, no todos los reportes tienen la misma cualidad, la misma esencia, por llamarlo de algún modo. Dependerá mucho a veces del tipo de incidente y es bien diferente llegar a un accidente con este tipo de situaciones a, por ejemplo, llegar a un intento de autólisis, es el término, que es una atmósfera totalmente opuesta. Pacientes de ordenamiento psiquiátrico, igual. Es todo un tema ahí. Sí, cuando las partes energéticas se mueven de una manera muy diferente. Ahorita que hablabas de miedo, cuando estos sucesos los enfrentan, tal vez entremos un poquito en el tema de las supersticiones, pero no es el caso. O sea, todos tenemos una forma diferente de fe, de creencias. ¿Ustedes tienen alguna práctica para, por ejemplo, manejar todo este tipo de situaciones? Hablando ya de lo energético, hablando ya de lo que es pues lo sobrenatural, o simplemente pues, me dejo que me bloqueo y veo lo que estoy presenciando y queda ahí. Porque todo eso, como se abre un poquito ese portalito, vaya, pues sí es una carga de energías muchas veces que se nos empiezan a mover. Nuestras actividades ya cotidianas, tal vez en sueños, pesadillas, no sé, cosas así muy repetitivas de la energía, no tanto de lo emocional, sino de lo ya a nivel energético, que ya rompe esa barrera. Ajá, exactamente. Sí, incluso, bueno, yo puedo hablar del incidente más complejo que me ha tocado y técnicamente te estoy hablando que tenía 2 años de experiencia en este servicio. Creo que de mis compañeros que están aquí presentes, creo que ninguno le tocó. No, sí, justo a uno de mis compañeros, que no me dejará mentir. Nos tocó atender un accidente también sobre la carretera libre a Uruapan. El sitio del suceso es en donde se conoce como el puente de Ajuno. Pues, justamente muchos accidentes ahí, ¿verdad?
Justo, esa carretera está muy mal vibreada en ese Hay sentido. muchos cruces en la... Sí, todo el trayecto pues sí tiene estos elementos y sí es una zona frecuente donde atendemos reportes. Pero bueno, el incidente fue un tráiler de doble remolque. Él mismo chocó con una camioneta y por evitar llevárselos, que al final del día la carga terminó aplastando la camioneta, se salió del puente. Entonces la cabina se desprende y se precipita hacia las vías del tren y se empieza a incendiar. Ese era un vehículo que transportaba balones Void. Bueno, perdón. Es que los manden unos. Bueno. Entonces, de ese incidente, que es el más crítico que me ha tocado atender, inclusive la escena parecía muy hollywoodesca, de que 40 unidades entre ambulancias, máquinas de bomberos y bueno, pero justo fuimos de los primeros respondedores en la escena y había 7 niños fallecidos, 2 adultos y 2 lesionados prensados dentro de la camioneta. Si ustedes hoy buscan en YouTube, inclusive el suceso, aparece. Sigue apareciendo, tiene más de 10 años y ahí está el reportaje de una cadena de noticias. Pero justo, ¿no? A nosotros nos tocó pasar, identificar, ver si justamente había alguien con vida. Ya no había nadie. Sí fue caminar entre las vías, pues por ahí, ¿no? Por la escena trágica. Entonces, lo que vino después de la atención al incidente y de lo que pasó, sí fue algo que al menos de manera particular, y digo, tal vez como ritual de lo más frecuente es esto, ¿no? De hazte una limpia. Yo recuerdo que ese día estaba en casa y no podía dormir. Yo cerraba los ojos y escuchaba los gritos. Y a nivel de pensamiento me venía el reprocesamiento de las imágenes. Y justo, ¿no? Por ahí en ese tiempo, quien era novia de mi hermano fue de, a ver, ven acá. ¿Qué atendiste? No, pues esto, Isa. Ella también era paramédico. Entonces me dice, ven, te voy a hacer una limpia. Y fue de, bueno. En el momento que la está haciendo, y sí funcionó. Se reventó el huevo. O sea, fue de, y me dice, pues, ¿qué atendiste? Y le digo, pues esto así. Pues se te pegó. Yo, pues sí, no podía dormir, estaba muy inquieto. Y sí, fue uno, se revienta. Y posteriormente me hace con otro y también. Entonces dijo, no, hombre, dice, te va a tocar ir a rezar o te va a tocar ir a misa, algo por el estilo. Fue un tercero y ya con ese no pasó nada. Pero sí es, digo, al menos como un ritual de descarga. Nosotros no tenemos establecido algo como tal para eso. Al menos lo que llegamos a hacer son las sesiones de descarga grupal en un ratio emocional, pero de protección y demás. No, lo que sí llegamos a hacer cuando nos toca trabajar con este tipo de incidentes es, bueno, con permiso, venimos a hacer nuestra chamba, dame chance. Como hablar inclusive esta parte pidiendo respeto. Respeto y permiso, claro. Entonces, pues es lo único. De ahí en más, a veces persignarse, un Padre Nuestro y pues justo, ¿no? Él sigue tu camino. Sí, claro. No con nosotros, sino allá donde tengas que ir. Trasciende a donde tienes que llegar y hasta ahí. Sí, exacto. Sí, y mucho hay, ¿no? De esta parte, hay muchísimas historias de personas, ya sea que trabajan como en el ámbito donde estás tú, que todavía es con las personas que cuentan con vida, como gente que ya trabaja con cuerpos. Claro, que hablan también estaba pensando lo mismo de los funerarias, ¿no? De los que hay que hablar, amadores. desde que hay que hacerse, sí, tratar este respeto de, pues yo estoy aquí nada más para hacer mi trabajo y trasciende y sigue tu camino y todo esto. Y hay historias de cuerpos que de estar muy rígidos se suavizan, como todo este ámbito, ¿no? Que sigue trabajando energéticamente. Hay algunas situaciones donde a veces se puede explicar en términos de lo corporal, ¿no? El proceso post-mortem, pero sí hay situaciones que ya escapan a esa lógica justamente. Al menos en el tenor de lo que implica el trabajo de, por ejemplo, estas personas como puede ser CEMEFO, funerarias y demás, yo siento que se ocupa también cierta cualidad para poder manejar esto. Digo, al menos en el tema, en lo hospitalario, en bomberos, justo es el encauzar energía para rescatar. Allá, pues bueno, es otro proceso, es otro ritual de despedida, de ajuste, no sé. Pero sí también hay procesos que muchas veces hemos presenciado, inclusive posterior a extracciones de pacientes que lastimosamente llegan a fallecer y que
pues te quedas de 6, ¿no? Muchas veces los estridores laríngeos que sí son algo que sí te descoloca. Estás muy tranquilo y de repente se empieza a escuchar, híjole. Recuerdo también de un paciente que tuvieron por inmersión, que también falleció. Y justo, ¿no? Muchos de nuestros compañeros como que algo pasó por ahí con ellos, lo captaron. Y por ejemplo, uno de nuestros compañeros iba caminando y de la nada se cayó en una, pues era un cauce de agua, se cayó, se patinó ahí. Otro amigo también, bueno, por ahí tiene alguna cuestioncita médica, pero justamente posterior a la intervención de este suceso, es un tipo de epilepsia lo que él tiene, pareciera, ¿no?, que a nivel de estrés le activó y empezó a tener por ahí la crisis. Y curioso, después de ese servicio, inclusive, ¿no?, hasta con las camionetas nuevamente, de que la camioneta estaba estacionada, estábamos preparando para el cambio de turno, recién estaban repavimentando esta calle, esta calzada, entonces estaba descubierta. La camioneta tenía el parking, tenía el freno de mano, estaba asegurada y de repente no se escuchó que reventó y se cayó. Sí, entonces sí, no solo es en el contacto literalmente a veces de nosotros con los afectados, sino también pues con los elementos, con las cosas. Sí, es muy marcado y muy notado ya que se esté manifestando tanto en los vehículos. Sí es algo ya como muy algo hay. Sí, algo, exacto. posiblemente estemos hablando ya de entidades, los que se llaman poltergeist, Claro. Pero pues eso ya sería cosa de Sí, meternos en otra. Sí, no, ya meternos en temas otras más ondas gruesos, ya sí, muy. no. Sí. Aunque también habíamos comentado que, por ejemplo, en la base que estaban antes de ahora, donde está una maderería ahora, había como ciertos sucesos y había ciertos compañeros que ya no están acá. Y también nos habías comentado que cuando esta base se inauguró, que estaba pues nueva literalmente, sí, no había ningún suceso, ni había ningún... limpiecito. Todo comenzó a llegar a raíz de. Ajá, entonces es también como, vuelvo a lo mismo, son quizás las personas La que lo puedan las portar que como acumulan esta energía, ¿no? Pues sí, es un proceso que hay que darle un poquito de contexto y de Habría investigación, por ahí juegos, esoterismo, bueno, muchas cosas que también pues en el barrio también puede suceder. Sí, gente de aquí alrededor, Sí, se ¿no? junta, es un cóctel de Los vecinos. energías y de cosas así muy ya de otro nivel. de otro ¿no? nivel, sí. De esta base, justo, algo de lo que comenta Mariano es esto, ¿no? El hecho de que cuando recién entregaron esta base, que fue proyecto de la administración previa, la actual, bueno, la base nueva, literal, la entregaron la obra, todo nuevo, los vehículos pues se fueron trasladando posteriormente a que no la entregaron, pero sí llegó a pasar de que a veces en la noche abren las regaderas, se empieza a tirar el agua, a veces lo de los baños, ha tocado que compañeros que se están duchando después de un servicio, les azotan las puertas corredizas, se escuchan voces, a veces pues los golpeteos, ¿no? Inclusive algo que va en la línea de cuando le entregaron, por aquí vino un padre y pues con el ritual de inauguración, de bendecir el espacio, pues sí, por muchas áreas se desplazó, regó agua bendita, pero llegando a baños, dijo, no, yo allá no entro. Aquí les dejo el agua, les dejo una palmita. Ya échenle ustedes, yo allá no me paso. Quítase la visita. Y se salió. ¿Qué hay en el baño? No sé, pero justo ahí. Sí, es muy extraño, porque aparte ese sacerdote al que haces mención es franciscano. ¿No? Se supone que es el exorcista que está aquí en Pátzcuaro. Ya no creo que ejerza porque está de salud muy mal. Ya. Pero era como el tema que él manejaba. Entonces sí tiene, de hecho hay algunas historias que él les llegó a contar a personas cercanas a estos encuentros que hacen luego los jóvenes. Y ahí como para entretenerlos les contó sus anécdotas. Algunas que sí son totalmente paranormales. Y sí tiene como esa sensibilidad ese sacerdote. Sí, es muy susceptible a pues, esa parte de todo esto.
Y si, Entonces, y si era no le, y exorcista. si no hizo Sí, la bendición no se todo, acercó allá. pues algo vio. Algo sintió. Algo vio, algo sintió. Pero te digo, eso ya es cosa de otro tipo de Sí, investigaciones que pues, no nos vamos a venir a meter ahorita nosotros en ese. En esos En temas, esos en temas. rollos. Sí, porque aquí, no. Detrás de cámaras está un compañero que nos contó, y esto lo voy a enlazar con algo que también nos dijiste que les pasó a uno de tus compañeros. Cierta noche venía una prima de este compañero de la ciudad de Morelia a Pátzcuaro, y en el tramo de Lagunillas fue Huiramba, entre este tramo entre no sé, Lagunillas Huiramba, a esta persona, la prima, se le atraviesa una persona en la carretera, en la pista de noche, pues ella iba muy rápido, precisamente porque no había tanto tráfico. Claro que esperas que esté solo. Entonces siente un golpe seco, ve que avienta algo, la chica se detiene, frena, y pues lo primero es ¿a qué pasó? ¿A quién atropellé? ¿Está bien? ¿Dónde está el cuerpo? Da vueltas alrededor del carro, busca en las orillas, todo esto, y nunca vio nada, y cuando se acerca al carro ya después como que la cabeza se le empieza a enfriar, se da cuenta que el carro no tiene ningún golpe. Sí, O sea, realmente no le pasó. No pasó nada más allá de algo pues, paranormal. Y tú nos decías algo de un compañero que ya lo veo aquí diciendo que él fue. Que sí, Si quiere pasar a contarnos, ¿no quiere? Te invito. Pero entonces nárranos tú cómo fue esta parte. Este compañero también estuvo en ese incidente que les platico de Puente de Ajuno. Y sí, o sea, él también intervino en ese servicio. Entonces sí, ya al menos la experiencia y tiempo que tenemos compartiendo, sí, nos han tocado ya 2 que 3 de esos servicios. Y siendo honestos, de ese tramo carretero, al menos como no es una zona donde de manera frecuente pues nuestras unidades se desplacen a atender, no tengo una referencia concreta, pero sí hay quien dice, inclusive ahorita que lo empiezo a asociar, muchas veces toca hacer traslados interhospitalarios, es decir, un hospital regional solicita un traslado a la ciudad de Morelia, y a veces no es que los pidan específicamente en la noche, sino a veces son los pacientes que ingresan de urgencia y que pues independiente a la hora ocupan la movilización, y toca hacer a veces que son 2 de la mañana y sales de Pátzcuaro en ruta hacia Morelia, y bueno, no la ida como quiera, pero ya el retorno es donde a veces sí se llegan a presenciar, y justo de ese espacio, por ahí de mi compañero nos platicaba que un día venían de un traslado justamente un tanto cansados, pero digo, no aún activos con el cafecito para mantenerlos despiertos, claro. Comentaban que por ahí habían visto a alguien pasar por la carretera y que tenían la sensación de que ocupaba ayuda, que inclusive no recuerdo si me habían dicho si lo habían visto desnudo, pero les llamó la atención, se paran, se acercan, nada. Y la otra, ¿no? Creo que también de ese mismo espacio carretero, de un niño en una bicicleta, y que el compañero que iba con mi amigo le dijo, oye, hay un niño con una bicicleta, que dijo, a lo mejor ocupa algo, hay que pararnos a ayudarlo. Y que mi amigo de pronto le dijo, oye, pero 3 de la mañana, un niño con bicicleta, ¿qué hace? Se fueron de largo. Entonces, sí, parece que sí. Ahora que hablabas del niño, me vino a la mente, hace rato nos mencionabas que aquí se ha escuchado la voz de una niña, un niño, un infante. Y bueno, ya habíamos hablado antes en este programa sobre ese aspecto de que los niños, es raro que un niño se quede en este plano como un fantasma, pues ese sería... En esta dimensión. En esta dimensión sería algún otro suceso que se disfraza de niño, sí. Pero sí... Es que sí hay muchos puntos en cuanto a las presencias demoníacas. Ajá. Y aquí nos contaba Gibran que se han escuchado gritos de niño. Sí, la risa niña, sobre todo. Sí, por ahí mis compañeros refieren que sí se han percatado de repente la risa de un niño. A mí me tocó, una vez estaba haciendo un reporte en la bitácora en la computadora, cerca de las 12 de la noche, y de repente escuché la risa, y fue pues es el hijo de mi compañero, y fue de, pues son las 12 de la noche, y mi compañero no está, entonces, ¿qué es? El niño menos. Justo, exacto, el niño menos. Pero sí, ese sí es algo de lo que se han pues percatado algunos de mis compañeros, y sí es de los más relevantes que hay, ¿no? De lo que más frecuente
Sí, pues, porque se escucha aquí. son manifestaciones físicas. Sí, físicas. Te mueven como decías, abren Las regaderas y demás, claro. Tocan las puertas o las cierran, las abren. Pues esos sucesos generalmente sí ya son un poquito ya más delicados. Sí llaman la atención. Sí llaman la atención, exactamente. Que digo, pues no pasa nada, no es algo que va a hacerte algún daño, ¿no? Pero el simple hecho de estar conviviendo. Pero sí da con esas miedo. entidades, al menos yo sí digo, no. Sí, yo me sí. pongo a rezar justo, ¿no? Claro, Porque claro, sí. Sí, por eso te no se preguntaba. sabe. Por eso preguntaba hace ratito si tenían alguna especie como de ritual. Digo, Ujú. pues, o sea, yo creo que con la fe pues es suficiente. Claro. Es prácticamente la mejor arma que pueda tener Sí. una persona creyente, una persona de fe. Lo demás, pues ahí se la va, se la va llevando. Claro. Sí. Nos contabas también una historia también de un niño que se accidentó, si no mal recuerdo, ¿verdad? Por ahí el día que tuvimos una plática. O ya me confundí. No, a lo mejor sí es cierto. La cuestión es que, bueno, ya a veces de tantos servicios, de tantos movimientos, pues ya es un poquito extraño, ¿no? ¿Qué están pasando sucesos ya? Ya empezaron. Sí, ¿verdad? Las luces, Las por luces. ejemplo. Encender y apagar. Apagar y encender las Se luces. están apagando. Sí. ¿Mande? Así está. Sí, están No. recién reparadas Sí, justo. mira, ya sí. se empieza a Ya mover comenzaron energéticamente. No les está gustando nuestra Encender y visita. apagar. Pues ya ¿Será? casi nos vamos a tener que ir cerrando. Ya. Y me gustaría que, pues ya como para este trayecto final, nos cuentes del Hospital Civil, si es el que está al lado del templo, ¿verdad?, de San Juan de Dios. Ujú. Que en algún servicio que fuiste con otro compañero o otros dos compañeros, Ujú. te tocó ver algo al fondo, en la parte superior Unas- del edificio, Sí, es correcto. y pues en ese edificio no hay como funcionamiento en esa planta. Claro. Yo considero al menos que la cuestión ahí, como lo platicábamos ese día, hay muchos fenómenos similares, muchas manifestaciones similares o con la misma denominación, como por ejemplo lo de la Llorona, que pues no es como que hoy tenga una rodadita aquí en Pátzcuaro a las 2 de la mañana y al rato se vaya a otro lugar a las 4. Parece ser, o como lo platicabas tú, es que es el mismo espectro, que es el mismo tipo de manifestación, pero no es la misma, pues el mismo sujeto. Lo poco que sé de esa instalación, pues bueno, es un edificio hasta cierto punto histórico, muchos años, construcciones antiguas, y lo que se sabe, lo que yo conozco de ahí es pues la típica leyenda de la planchada, ¿no? Que era una enfermera que pues por ahí ya había fallecido, pero seguía ejerciendo posterior a su fallecimiento, y pues se le acercaba a veces hasta a los enfermos, ¿no? Como de que les lleva medicamentos y después, oye, ya te trajeron el medicamento, sí, una enfermera, así. Oye, pero pues nadie trabaja aquí así, no trae esa vestimenta, no es ese uniforme. Y de lo que vimos esa vez en esa ocasión, pues recién salían las lámparas estas que traen diferentes patrones de destello y intensidad. Estábamos justamente con Roberto, es compañero de hazañas. Y estábamos viendo, ¿no? A ver cuál alusaba más, cuál alumbraba más. Y justo cuando enfocamos hacia una ventana, se ve una sombra parada y en cuanto le pega la luz, se esconde. Entonces fue la situación que presenciamos por ahí, fue de, ¿qué hacemos? Nada, pásate a la sala de urgencias y nos quedamos ahí y se acabó. Algo que a lo mejor es como dato complementario, es que en algún tiempo la parte posterior del hospital fungió como el servicio médico forense local. Y sí, pues, totalmente otra energía, otra vibra. Otro panorama ahí muy fuerte. Mucho más, más denso. Muy fuerte. Pues qué interesante está todos estos temas y experiencias que nos estás compartiendo, sí. La verdad, pues es algo muy digno de documentarlo y pues no sé, tú si quieres hacer alguna otra. Pues agradecer a Gibran y a los compañeros aquí de la base porque nos abren las puertas y nos cuentan pues parte de su trabajo, de su situación cotidiana, de lo que les toca vivir. Y no sé, Gibran, si tengas alguna anécdota para despedir el programa.
fecha de retorno, pero Sí, vuelvo hay a la demasiado. de esta chica, ¿no? Y al final del día, la cualidad, o al menos es de las manifestaciones más fuertes que yo he podido percibir, y que justo, ¿no? Pues no sabemos en qué quedó, si trascendió o no, si hubo un reajuste energético en esa porción. Como les comentaba, a lo mejor sería interesante con el velador de ese sitio preguntar si nota algo extraño, si ha escuchado algo, como para llegar y decirle, es que aquí antes, digo, no era un cementerio, pero sí era una base de bomberos, de protección civil, y pasa esto, ¿no? Creo que es lo más relevante, lo que más en torno al contacto y a la experiencia con este tema, pues es la que al menos yo de manera personal, La que tienes más marcada, más. Sí, claro. Yo recuerdo que cuando llegaba a base yo no dormía. Yo me dormía aproximadamente 6, 7 de la mañana, que empezaba a salir el sol, y era una hora. Nuestros horarios de levantarnos eventualmente son 8 de la mañana, 7 y media, y era el espacio que yo dormía. Hasta que un día alguien me había sugerido que le hablara, que le platicara que pues yo no iba con ninguna intención negativa, que pues yo solamente iba a hacer mi trabajo y que pues por favor no me molestara. Lo hice. Y pues sí, al menos no sé si como placebo o como alguna especie de ajuste energético, pero después de eso yo pude empezar a dormir más tranquilo y a ya no tener tanto estas sensaciones. Entonces parece que esa consigna funcionó y pues quedó ahí. Pues sí, sería un poquito interesante darle Una vuelta un seguimiento para ver qué está pasando. Claro. ver qué está pasando ¿Qué ahí, puede pasar? o qué puede pasar, como dices, si el velador de por ahí está escuchando los tacones, o si sigue manifestándose, pues ahí esta parte, ahí, si se quedó ahí, pues llevar a la persona adecuada pues para ayudarle a trascender, Liberar. liberar. Sí, de eso te estoy hablando de 10 años tal vez. Sí, ya es mucho tiempo, Sí, pero es posible que siga ahí. sí, sería de platicar exactamente con las personas ahí de la maderería, a ver qué nos ¿Qué pueden anécdotas comentar. tuvieran? ellos? Ajá, sí, Pues sí. más que nada los que están de noche. Sí, pues aquí lo que ha estado pasando es que la lámpara, este último trayecto, enciende y se intensifica y se debilita la luz. Y están recién reparadas, Y dijo es- mi amigo. y es- Están recién reparadas. y es la entonces única. eso sí es extraño. Sí, sí, no se sintió, pues, bueno, no percibo nada, el perrito está tranquilo, Todo está, todo está bien, está tranquilo. todo está bien, no pasa nada. Bueno, pues cerramos el programa. Si nos permite, nos gustaría hacer una segunda parte, porque se quedaron como muchas cosas Sí, claro. en el tintero. Y compañeros que Y no se quisieron compañeros agregar, que pero ahora, por su trabajo, su ritmo de entrega a la ciudadanía, pues no pudieron estar aquí. Y ojalá que en el siguiente se puedan integrar y narrarnos ellos también. Pues muchas gracias. Muchas gracias Un gusto. por la oportunidad de estar aquí, de que hayas aceptado la invitación. Claro. Y pues seguimos en contacto y esperamos una segunda parte. Y Por antes de supuesto que despedirnos, se oyeron algunos ruidos atrás y una lámpara más Sí, atrás se escucha está atrás, parpadeando. Sí, se está manifestando algo, Ya nos contarán si hay más. sí hubo movimiento. si sí hubo movimiento. aquí que no debimos. Desgraciadamente no tenemos ahorita el equipo adecuado para cámara infrarroja, etcétera, Sí, sí. para poder tratar de llevarnos alguna psicofonía. Pero mira, el perrito está La negra viene acá a hacer muy tranquilita, está muy Sí, relajada. tranquilo. O ya se acostumbró. También. También ya se acostumbró. Bueno, pues entonces nos despedimos. Bueno, Otra vez. pues, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches, un gusto. Gracias.